Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo abunde en el corazón de la iglesia. Le agradecemos a nuestro buen Dios que nuevamente estamos juntos, considerando algunos aspectos de su palabra. Recuerde que estando Marta y María en la casa, una de ellas estaba a los pies del Señor, y por esa palabra que el Señor nos mostró, nos muestra la importancia, y por muchos textos más de la Biblia, nos muestra la importancia de estar en la palabra del Señor. No había mejor lugar que estar a los pies de su palabra. Entonces, gracias al Señor que nuevamente podemos acercarnos a Él juntos para considerar la palabra del Señor, que es viva y eficaz, y puede enseñarnos, instruirnos, corregirnos, redarguirnos, puede limpiarnos y puede darnos vida. Estamos en estos momentos considerando un comentario de la epístola a los Gálatas. Hoy sería nuestra 10ª reunión. En la reunión anterior nosotros tratamos los primeros 5 versículos del capítulo 3 al libro de Gálatas. Incluimos el versículo 6, porque en el versículo 6 había una palabra griega que era una conjunción condicional katos, que era como, así que, o como. Entonces, con esa palabra Pablo todavía unía la idea y el pensamiento con el versículo 5. Entonces la tratamos y la incluimos en la reunión anterior, pero hoy vamos nuevamente a incluirla. Hoy trataremos del capítulo 3, versículo 6 al versículo 9. Trataremos 4 versículos donde vamos a seguir considerando la presentación que hace Pablo y la apelación que hace Pablo a la conciencia, a la experiencia de los Gálatas y a la palabra de Dios, para mostrarle a ellos, a los Gálatas, que ellos fueron justificados por la fe, de que el Espíritu Santo vino a ellos, y Pablo recurre entonces, toca la conciencia de los Gálatas y le muestra que ellos han experimentado el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y les pregunta si ese poder que ellos experimentaron lo hicieron por las obras de la ley o por el oír con fe, ¿cierto? Entonces, en esta carta ya Pablo pasa del asombro, en este capítulo, del capítulo 1:6, ya pasa del asombro al reproche. Le llaman necios e insensatos a los Gálatas porque estaban olvidando las cosas primeras que hizo el Espíritu Santo, Dios, en el corazón de la iglesia, ¿sí? Ahora, una de las cosas que también vimos nosotros era que Pablo ya empieza a hablar en esta epístola acerca de la importancia de la obra del Espíritu Santo. Y al hablar del Espíritu Santo, lo que va a hacer Pablo es que nos lo va a relacionar, nos lo va a conectar con la justificación por la fe de Abraham. Muy importante la relación del recibimiento del Espíritu Santo con la promesa que Dios le hizo a Abraham allá en Génesis 22, en Génesis 15, en Génesis 12, porque tiene mucho que ver. Pablo va a empezar, como buen rabino, a presentar una exégesis de por qué los Gálatas ya eran justificados por la fe y cuál es la relación del Espíritu Santo con Abraham, el padre de la fe. Entonces vamos a leer nuevamente el capítulo 3, desde el versículo 1, y vamos a leerlo hasta el versículo 9. Gálatas 3, capítulo 1, Gálatas capítulo 3, versículo 1 hasta el 9. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Así, entonces aquí es por eso que conectamos con aquí Pablo nos conecta con esta conjunción condicional, con el verso anterior, con la idea anterior, como también se puede traducir, así como Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia.
Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces Pablo, el hermano Pablo, vuelve nuevamente sobre los pasos, y nosotros también volvemos sobre los mismos pasos, para considerar entonces el alcance de la justificación por la fe. ¿Sí? La justificación con la fe, según lo que va a hacer Pablo en la exégesis que va a hacer acerca de Génesis, nos va a mostrar que la justificación por la fe no es algo nuevo. Nos va a mostrar que la justificación por la fe es algo antiguo y ha sido la manera y ha sido la vía siempre para que los hombres de todas las edades y los tiempos sean declarados justos delante de Dios. ¿Sí? Entonces Pablo va a apelar, como buen conocedor de la Torá, a Génesis, y va a apelar a Abraham. ¿Por qué va a apelar a Abraham? Porque recuerde que el problema era que unos judíos venidos de Jerusalén, que estaban con los apóstoles, a los cuales los apóstoles no enviaron, habían venido ya en las iglesias gentiles, sobre todo Antioquía, a decir que se tenían que salvar era por medio de la circuncisión. Y lo más probable es que estos judíos apelaban a que ellos eran hijos de Abraham. ¿Sí? Entonces Pablo trae esta figura tan importante de la fe como es Abraham, para mostrarle a los judaizantes y para mostrarle a los hermanos en las iglesias en Galacia que Abraham fue justificado por la fe. ¿Sí? Que para ser hijo de Abraham se necesita algo. Hay un requerimiento para ser hijo de Abraham más que biológicamente. ¿Sí? Entonces, así, volvamos a leer, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces dijimos nosotros en la reunión anterior que esa palabra así, katos, se puede traducir como según, puesto que, es una conjunción condicional. Entonces la síntesis es: si Dios que les suministró el Espíritu a ustedes y hizo maravillas entre ustedes por el oír con fe, por ese mismo medio justificó a Abraham. Esa es la conclusión a la cual entonces Pablo llega para mostrarle a los Gálatas cómo entonces Abraham recibió la fe por el Espíritu, cómo los Gálatas recibieron el Espíritu por medio de la fe. Lo mismo sucedió en la vida de Abraham, que fue justificado por la fe. ¿Sí? Entonces, en esa argumentación, Pablo apela a la experiencia de los Gálatas y va a apelar a la Escritura, ¿cierto? ¿A qué Escritura va a apelar? A Génesis capítulo 15, versículo 6. Lo leímos en la reunión anterior, vamos a volverlo a leer. Entonces Pablo apela al ejemplo de Abraham como creyente justificado por la fe, y entonces Pablo nos introduce una referencia de la Escritura. Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Yahvé y le fue contado con justicia. ¿Sí? Entonces, primeramente, ya dijimos que Pablo apela a Abraham porque lo más probable es que los oponentes estaban apelando de que ellos eran descendientes de Abraham, ¿cierto? Entonces Pablo va a empezar a colocar una base para mostrar cómo Abraham fue declarado justo y por qué Abraham hizo ciertas obras. ¿Sí? Pablo coloca el énfasis no en las obras, sino en ¿qué? En la fe. Abraham creyó a Dios. Ese es el énfasis con el cual Pablo va a empezar a contrarrestar el ataque de los judaizantes. ¿Sí? Pablo le ha predicado a los hermanos en las iglesias en Galacia que ellos eran justificados por la fe, ¿cierto? No por las obras. Entonces los judaizantes vienen y apelan a la ley, apelan a Abraham. Entonces Pablo les dice: mire, Abraham creyó, no hizo obras para ser declarado justo por la fe. Ya después la fe va a producir unas obras, y lo que dice entonces Santiago, que van a complementar la fe. ¿Sí? Va a complementar la fe las obras, lo dice Santiago claramente, ¿cierto? Pero aquí el énfasis que da Pablo es que Abraham creyó a Dios.
¿sí? Entonces ellos, los judaizantes, trataban de apelar a Abraham y a sus obras, como por ejemplo, ¿cuál? La circuncisión, porque recuerda que esa fue la señal que le dio Dios a Abraham. Entonces estos judaizantes, apelando a Abraham y a sus obras, la circuncisión, Pablo coloca el énfasis en la fe y les enseña y les muestra a ellos que cuando Dios lo declaró justo, fueron casi unos 20 años antes de circuncidarse. Que eso lo encontramos entre Génesis 15 y Génesis 17. Abraham se circuncida cuando tenía 99 años. Y cuando Dios le hizo la promesa tenía 75 años. Entonces mire lo que hace Pablo. Como buen conocedor de las Escrituras, como buen intérprete y exégeta, empieza a mostrarle a ellos. Y creyó Dios a Abraham. Entonces está mostrándole que por encima de las obras estaba la justificación por la fe, ¿cierto? La justificación del patriarca Abraham procedía no de haber obrado, sino de haber ¿qué? De haber creído. ¿Sí? ¿En quién? En Dios. Ahora, Dios escoge a Abraham no porque Abraham sea una persona muy especial. La Escritura muestra que Abraham junto con su familia adoraba a otros dioses al otro lado del Jordán. Eso lo dice claro Josué 24. Pero Dios escoge a este hombre, Abraham, para mostrar que por medio de la simiente de él iba a bendecir a todos los hombres sobre la tierra, ¿sí? Entonces Pablo lo que está haciendo aquí es que está haciendo un énfasis que la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 15 la está uniendo acá con Gálatas 3, pero naturalmente que esa promesa converge ¿en quién? En Cristo y su obra, y sobre todo su obra de redención, ¿sí? Entonces la consecuencia de la fe, la consecuencia de la imputación de justicia a Abraham y a todo el que cree es que la imputación de justicia es en base a la fe en Dios. Esa es la base para la imputación de justicia en los hombres, ¿cierto? La justicia que Dios imputó a Abraham no fue porque Abraham hubiese hecho algo, entonces Dios le debía algo a Abraham, ¿no? Sino que fue el resultado de la fe de Abraham. Por esa causa fue entonces que Abraham le fue imputada la justicia de Dios. Entonces lo declaró justo en base a la obra que el Salvador, la descendencia de Abraham, la simiente de Abraham, iba a ser ¿en qué? En la cruz, ¿sí? Recuerde que Hebreos 11 nos habla claramente de nuestros hermanos que vivieron por fe. Y muchos de ellos, la Escritura dice, por ejemplo, el caso de Abraham, que fue declarado justo por medio de la fe, ¿cierto? Entonces no había otra manera en que el hombre fuese declarado justo, y Pablo está tomando como ejemplo ¿quién? A Abraham. Entonces Abraham era un adorador de otros dioses. Abraham no conocía al Dios verdadero. Dios se le apareció, ¿sí? Era una persona perteneciente a Ur de los Caldeos, alejado también de cualquier promesa que Dios había hecho a alguien en algún momento. Pero entonces Dios lo llama de ese lugar de tinieblas y le imputa la fe a Abraham. Y se le imputa de la única manera que el hombre la podía alcanzar. Le imputa la justicia de la única manera que el hombre podía alcanzarla, y era ¿por quién? Era por medio de la fe. No había otra manera en que el hombre pudiese haber sido declarado justo delante de Dios más que de la manera que nuestro Dios ha determinado que sea la fe, ¿sí? Es muy importante este sentido, ¿sí? Entonces, Abraham le fue contado. O sea, era algo que no tenía, ¿sí? Era algo que Abraham no tenía, pero cuando ejerció la fe, le fue contado. Entonces Dios le confiere la justicia de él para que sea contado como justo, aun siendo
aún estando en una condición natural o alejado de Dios, ¿sí? Cuando Dios se le aparece a Abraham, Abraham no era ningún creyente, creyó después, pero Abraham hizo muchas cosas. Abraham no solamente creyó en el Señor antes de creer, ¿qué hizo? Levantó altares, ¿cierto que sí? En todo Israel. Entonces la conclusión, Abraham no fue contado justo cuando Dios se le apareció en Ur, ni por el hecho de haber abandonado la ciudad donde vivía, ni por hacer altares, ni por la peregrinación que tuvo en Canaán, sino por creer lo que Dios había dicho. Ya hemos dicho que cuál fue el problema de Israel en el desierto. El problema de Israel en el desierto es que no acompañó con fe la palabra que escuchaba. Y por eso llegamos nosotros al capítulo 11 de Hebreos nuevamente y empieza la escritura a hablar por fe Abel, por fe Abraham, por fe Moisés, por fe Isaac, ¿cierto? Hasta que llega Moisés y hasta que llegan la salida del Mar Rojo. Y de ahí en adelante no utiliza más la fe hasta la entrada a Canaán solamente. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Entonces Dios no habla de la fe en ese periodo de 40 años. Aunque habían hombres de fe, Caleb, Josué, Moisés, ¿cierto? Habían hombres de fe, pero Israel no la ejerció. No acompañó con fe lo que estaba escuchando. Por eso perecieron en el desierto, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo. Así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Verso 7. Sabed por tanto, o sabed entonces, como dice Samuel Pérez Millo, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Mira la conclusión que llega Pablo después de estar analizando la vida de Abraham y la justificación por la fe. Entonces, si un hombre era hebreo de hebreos como era él, no era hijo espiritual de Abraham, porque más adelante nuestro Señor Jesucristo nos iba a aclarar quiénes eran los verdaderos hijos de Abraham. Israel, los judíos, creían que ellos eran hijos de Abraham, pero aquí el Espíritu Santo por Pablo está aclarando claramente quiénes son los hijos de Abraham. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí? Entonces, sabemos nosotros que la promesa de que en Abraham o con Abraham, ¿sí? Porque nosotros somos bendecidos en la simiente, ¿sí? Y en su descendencia, de que serían benditas todas las naciones o los gentiles de la tierra, se cumplió primeramente, se cumplió en Cristo, porque Cristo es la descendencia de Abraham por excelencia. Eso lo sabemos por lo que entiende Pablo, ¿sí? Que empieza a hablar del plural y del singular. Pero para que ese cumplimiento alcanzara a los gentiles, era necesario la evangelización del mundo gentil. Y es ahí donde cobra bastante sentido e importancia y relevancia el ministerio del apóstol Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo fue apóstol ¿a quién? A los gentiles. También le predicó a los judíos, claro. Y el registro de la Biblia es claro cuando nos muestran a Pablo siempre que llegó a una ciudad yendo ¿a dónde? A la sinagoga. ¿Por qué? Porque el mandamiento del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces cuando Pablo llegaba a una ciudad, ¿dónde había una sinagoga? E inmediatamente se iba para una sinagoga a hablarle primeramente a los judíos. Pero llegó un momento en que Pablo sacudió los pies y dijo, no más, nos vamos a los gentiles. Nos vamos a los gentiles de ahora en adelante. Y además el Señor cuando se le apareció en el último relato, creo que es en Hechos 26 o en el 22, no recuerdo bien, le dice que él iba a llevar su nombre ante los gentiles, ¿cierto? Entonces aquí Pablo muestra, el Espíritu Santo está mostrando la importancia del ministerio paulino de la evangelización a los gentiles, ¿eh? Los gentiles iban a ser salvos, iban a ser bendecidos, iban a contar con hijos de Abraham, ya vamos a explicar esa palabra, pero naturalmente era por la predicación del evangelio de Jesucristo a las naciones. Si el evangelio no se predica, pues los gentiles no son salvos. Y es ahí entonces donde Pablo, el ministerio del apóstol Pablo, ocupa un lugar distintivo en la confirmación de esa promesa. Entonces, ¿qué estaban haciendo los falsos hermanos, los falsos maestros, judaizantes? Pues estaban impulsando a los gálatas a hacerse hijos de Abraham mediante la circuncisión.
Que eso se conocía en ese tiempo como ¿qué? Los prosélitos. Querían hacer prosélitos a los gentiles, haciéndoles guardar la ley, ¿cierto? Los prosélitos que eran paganos, introducidos en el judaísmo. Pero Pablo sostiene de que ya son hijos de Abraham. Pablo le está sosteniendo a los Gálatas y le están diciendo: ustedes ya son hijos de Abraham después de creer en el Evangelio por medio de la fe y recibir el don de Dios de la justificación por medio de la fe. Ese es el único modo, según la óptica divina, de que hubiesen declarado justo a las personas, a los hombres, de la misma manera como se declaró justo a Abraham por medio de la fe. El libro de Gálatas es un libro de fundamentos, aunque se está refutando el error de los judaizantes en iglesias gentiles. Nos coloca un fundamento bien claro y bien establecido, que es la justificación por medio de la fe, a través de creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo nos dice que los hijos de Abraham son hijos por medio de la fe. Entonces Pablo empieza a hablar de la historia de la salvación, partiendo de Abraham, incluyendo como punto vital que la fe, ¿cierto? A quien Dios le comunicó a Abraham que en su descendencia alcanzaría la bendición a todas las naciones, que eso lo vamos a ver ahorita en los otros versos más adelante, donde el Espíritu Santo, por el mismo Pablo, nos va a aclarar qué era esta bendición que iban a recibir todas las naciones para ser salvos, ¿sí? La ley, más adelante Pablo va a hablar de la ley, se introdujo luego de la promesa, porque la promesa fue en Génesis 15, ¿cierto? Y la ley se dio con Moisés 400 años después de Moisés, de Abraham, ¿cierto? Y la ley no tiene ninguna efectividad en relación con la justificación y por eso carece de la eficacia de obra salvadora, porque la obra de salvación está ¿en dónde? En la obra de Jesucristo y en la fe que se coloca en su nombre, ¿cierto? Dios no justifica a los circuncisos por el hecho de ser circuncidados. Pablo también más adelante nos va a aclarar y nos va a decir de que en Cristo la circuncisión no tiene ningún valor. La nueva creación no se le va a mirar, ¿está circuncidado o no está circuncidado? No, en la nueva creación eso no tiene ningún valor, ¿cierto? Entonces eso es lo que está empezando a mostrar a los Gálatas, introduciendo este tema de la circuncisión, porque los Gálatas querían tomar, los judaizantes, a Abraham con sus obras. En este caso sería la obra de la circuncisión, ¿sí? Ahora, Abraham, el texto dice: sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Mucho se ha hablado acerca de Abraham como padre de los creyentes, ¿cierto? No padre en el sentido que los engendró, no. Padre en el sentido de que era ejemplo y guía, porque debemos tener la fe que tuvo Abraham para ser justificados por medio de ella, ¿sí? Porque nosotros no somos hijos de Abraham por la fe, somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, ¿cierto? Pero habla de padre e hijos en el sentido de que Abraham era una guía para seguir las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham. Es en ese sentido, entonces, que Abraham es el padre de la fe. Y también Pablo es claro en su argumento: no basta la circuncisión, es necesario la fe. Porque Pablo, en los versículos que hemos leído, está apelando a la fe completamente. Ahora, implícitamente quiere decir que habían dos pueblos en Israel. Alguno dirá: hermano, ¿cómo así que habían dos pueblos en Israel? Sí, habían descendientes de Abraham biológicamente, por linaje, y habían descendientes de Abraham por fe. ¿Okay? Los que eran por fe eran descendientes de Abraham. Habían esos dos tipos de pueblos en Israel. Lo sabemos y se da mucha más claridad cuando el Señor Jesucristo se enfrenta a los fariseos, a los sacerdotes, a los intérpretes de la ley, a los escribas. Ahí vemos nosotros claramente que esos dos pueblos que habían en Israel,
descendientes de Abraham, uno por linaje biológico y otros eran por fe. ¿Sí? Naturalmente, los judíos se aferraban más al linaje biológico porque no querían hacer las obras de Abraham, obras de fe. ¿Sí? Entonces los hijos de Abraham son los que tienen la misma fe de Abraham, por la cual él fue justificado. ¿Sí? Y esto mismo que está hablando Pablo acá, lo enseñó el Señor Jesucristo. Le damos dos textos donde vemos esta enseñanza de Cristo. Lucas 19, versículo 9. Aquí vamos a hablar de ¿quién? Zaqueo. Vamos a hablar aquí de Zaqueo. ¿Sí? Todos conocemos que Zaqueo era un recaudador de impuestos. ¿Sí? Los judíos no querían a los recaudadores de impuestos porque aparte de cobrar los impuestos para el Imperio Romano, cobraban intereses, ¿cierto? Ya pueden recaudar los impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque Israel era una nación que estaba dominada y ocupada por el imperio de su turno, imperio de turno que era el Imperio Romano. Pero los recaudadores de impuestos entonces pedían intereses sobre lo que recaudaban. Y cuando el Señor se encuentra con Zaqueo, que es uno de los pocos lugares donde el mismo Señor se autoinvita, Zaqueo, viéndose delante del Señor, se descubrió cómo era y dijo: Señor, si en algo he robado, lo devuelvo cuadriplicado. ¿Sí me entiendes? O sea, estábamos viendo que efectivamente los publicanos sí hacían el ejercicio de robar a los mismos de la nación que eran los judíos, ¿cierto? Entonces él tuvo fe en el Señor. Él era un hombre de fe. Zacarías vio al Señor Jesucristo y creyó en él. Entonces, al ver Jesús la fe de él, verso 9, Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. No en el sentido biológico, sino en el sentido de la fe. A eso se está refiriendo el Señor Jesucristo. Entonces los que obran por la fe, como hizo el creyente Abraham, son contados hijos de Abraham, ¿cierto? Que es en este caso Zaqueo. Leamos otro caso en Juan 8, versículo 39, donde el Señor Jesucristo nos va a decir que para ser hijos de Abraham se necesita la fe y las obras de Abraham para ser hijos de Abraham. No necesita la ley para ser hijos de Abraham, se necesitaba la fe para ser hijos de Abraham. Juan 8, versículo 39. Respondiendo y le dijeron los judíos: nuestro padre es Abraham. ¿Sí ven? Ellos se consideran hijos de Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No hizo esto Abraham? Entonces, aquí vemos nosotros que los judíos estaban apelando a que eran del linaje de Abraham, pero Dios mismo está apelando a ellos por medio de Jesucristo para decirles: si ustedes fueran hijos de Abraham, hubieran hecho lo que hizo Abraham, que hubiesen tenido fe y hubiesen hecho obras, ¿sí? Ellos querían matar al Señor Jesucristo, cosa que Abraham no hubiese querido hacer. Porque termina el texto diciendo: no hizo esto Abraham, en el sentido de querer matar a las personas, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que los hijos de Abraham son aquellos que comparten ¿qué? La fe de Abraham. Esos son los hijos de Abraham. Es en ese sentido que debemos entender la frase hijos de Abraham, ¿cierto que sí? Porque nosotros somos hijos de Dios por la fe. Pero aquí cuando está hablando es porque nos identificamos por la fe que tuvo Abraham y en las promesas que Dios le hizo a nuestro Abraham, nuestro padre, ¿sí? Entonces esto lo que está haciendo Pablo es que está destruyendo el argumento judaizante de que pretenden tener a Abraham como padre y hacer las obras de la ley, la circuncisión. Entonces Pablo les está mostrando: es necesario la fe de Abraham para producir las obras de Abraham, ¿cierto? Pasemos al versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva
a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La palabra griega para dio de antemano la nueva buena es proevangelizato, proevangelizo. Y hay algunas traducciones, por ejemplo la Biblia Reina y Valera de 1900 dice que Dios evangelizó a Abraham. Tiene esa traducción. Voy a leer este mismo texto del interlineal de Samuel Pérez Millo y de Francisco La Cueva, que es el que tenemos acá. Vamos a leerlo. Y previendo la escritura que por la fe justificaría a los gentiles, Dios anunció de antemano la buena nueva a Abraham, que serían bendecidos en ti todos los gentiles. Entonces, si ve, hay como una especie de cambio de ciertas posiciones, de ciertas palabras en las oraciones. Y por último, no traduce naciones, sino gentiles, como también traduce F. Bruce. Entonces, este pasaje es un pasaje crucial para el argumento de Pablo al mostrar que la promesa hecha a Abraham era inclusiva, todas las naciones de la tierra, hermano. ¿Sí? Esa promesa hecha a Abraham incluía todas las naciones de la tierra. Esa promesa sigue vigente completamente, pero había de realizarse a nivel mundial, a al globo terráqueo, con la venida de Jesucristo. Ahora, esa frase, y previendo la escritura, es el equivalente a la frase que dice, y Dios previendo. Una fórmula muy parecida que se utiliza en Romanos 9:17, cuando está hablando Pablo acerca de Faraón, donde dice, porque la escritura dice a Faraón, ¿cierto? Pero sabemos que el que le habló a Faraón, ¿quién fue? Dios, por medio de Moisés. Entonces, equivalente de donde dice y previendo la escritura es y Dios previendo. Es más o menos el equivalente según nos muestra la escritura. Entonces, en relación con Abraham, la escritura registra la promesa que Dios le hizo en relación con la bendición de que los gentiles alcanzarían por medio de su descendencia, ¿cierto? Entonces, Pablo está nuevamente apelando ¿a qué? A la ley, está apelando a la misma escritura para mostrarle entonces a los hermanos en Galacia y a los judaizantes que la promesa de Abraham alcanzaría mucho más de lo que ellos pensaban. ¿A quién? A los gentiles. Ustedes saben que la circuncisión hizo una división entre judíos y gentiles. Los judíos se creían superiores que los gentiles y los trataban como animales por causa de la circuncisión, porque ellos eran el pueblo del pacto, ¿cierto que sí? Pero si los judíos hubiesen leído la ley atentamente, como la empezó a leer Pablo, hubiesen entendido lo que Pablo entendió, que la promesa era mucho más allá que Abraham, era para la tierra entera, eran para las naciones de la tierra, que después en los próximos compartires vamos a identificar y a ver cómo se cumple esa promesa en toda la tierra. ¿Sí? La segunda parte que dice que por la fe justificaría a los gentiles. Entonces, el propósito divino de Dios consistía en que los gentiles se salvaran por medio de la fe. Porque por ese mismo medio Abraham fue declarado justo. ¿Sí? Entonces, todo esto Pablo lo está incluyendo en la disertación y en la defensa que está presentando acerca de la declaratoria de justicia por medio de la fe, ¿cierto? Entonces, de esta forma y solo de esta forma, por medio de la fe, es que las naciones del mundo iban a recibir perdón de pecados, iban a estar en un estado de justicia delante de Dios, iban a tener una filiación con Dios como hijos, por medio de la fe. ¿Sí? Por medio de la fe. Entonces, esta doctrina había sido anunciada como evangelio ¿a quién? A Abraham. Y dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. O sea, Dios le dijo a Abraham una buena noticia. Le dio una buena noticia. ¿Qué? Que alguien iba a declarar justo, iba a recibir la promesa y las naciones de la tierra iban a ser benditas en una simiente de él.
Amén. La segunda parte, anunció de antemano la buena nueva a Abraham. Dios anunció de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole que serían benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, este es el protoevangelio. Naturalmente que se habla de protoevangelio es en Génesis 3:15, pero aquí también puede hablarse de un preevangelio anunciado a Abraham. No es otra cosa que la salvación de los gentiles por medio de la fe. La fe en Jesucristo introduce a todo creyente en la esfera de la bendición que Dios prometió a Abraham. Y esa bendición tiene que ver con una descendencia. En Génesis, Dios habló de la descendencia de la mujer, pero nosotros no sabíamos de qué mujer, de qué país, de qué ciudad, de qué tribu. Pero ya con la venida de Abraham, todo eso empieza a reducirse y a estrecharse. Y empezamos a entender nosotros cuál era la descendencia, hermano. Vamos a leer Génesis 12, versículo 13. Entonces, esta bendición tiene que ver con un descendiente de la mujer que por la gracia de Dios tiene una vinculación con Abraham. Dios ya había anunciado esto en Edén a los primeros padres, Adán y Eva. ¿Sí? Y luego de la caída vemos nosotros ese anuncio. Vamos a mirar entonces esta simiente. Vamos a mirar primero la promesa de la bendición. Génesis 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, vamos a ver qué significa bien esa frase en ti. Porque si no sumamos el texto, vamos a creer que es en Abraham propio. Génesis 28, versículo 14. Génesis 28, 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y mire cómo dice el texto. Y en tu simiente. Entonces, ese en ti equivale en tu simiente. Esa es la manera que debemos leer ese en ti, porque no es en el propio Abraham, es en la simiente de Abraham que nosotros íbamos a ser bendecidos. Entonces, naturalmente, Pablo está pensando en esa bendición como la justificación por la fe, como lo indica el contexto. ¿Ves? Esa bendición, Pablo la está relacionando con la justificación por la fe. En la simiente de la mujer. Leamos el texto entonces en Génesis 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15. Dice Dios a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces aquí vemos entonces esa promesa primigenia hecha a nuestros padres Adán y Eva acerca de que iba a venir una simiente de la mujer que iba a acabar con las obras del diablo, ¿cierto? Entonces tuvieron que pasar muchos años para que se hubiese conocido de quién iba a proceder la simiente. ¿Sí? Nosotros tenemos el registro bíblico ya. ¿Cómo fue encaminándose esa hombres de fe para llegar a la simiente de la mujer? Que se iba a empezar a estrechar mucho, que iba a ser por Abraham, ¿cierto? Entonces vemos nosotros que se le hace la promesa a los padres en Edén. Luego el texto va mostrando hombres de fe hasta que llega a Abraham y le dice en tu simiente, ¿cierto? Pero vemos más adelante nosotros que la promesa se va estrechando y vamos conociendo bien de dónde va a ser la simiente de Abraham, de Israel, de Jacob. Y luego se va estrechando hasta ser uno de los descendientes de Judá. Y luego se va estrechando más para ser uno de los hijos de David. ¿Sí? Entonces cada vez se va estrechando más hasta que viene la simiente. Y leamos la simiente de Abraham. Gálatas 3:16. Vamos a adelantarnos unos versículos. Gálatas 3:16. Gálatas 3, versículo 16.
Y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, y mire qué entiende Pablo. Esto es un entendimiento que el Espíritu Santo le da a Pablo, la cual es Cristo. ¿Se me entiende? Pablo entiende, primero él empieza a decir plurales y singulares. No son simientes, es una simiente. Y la simiente, la cual es Cristo. Eso es lo que entendió Pablo. Entonces la Escritura prevé que Dios justificaría a los gentiles por medio de la fe, y por eso dice que son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces la bendición de Abraham fue haber sido justificados por la fe. Y los que tengan la misma fe de Abraham van a ser también bendecidos. ¿Cómo? Declarados justos por la fe. Ahora, aquí Pablo está nombrando solamente a los gentiles. No quiere decir que los judíos son justificados aparte de la fe. No, porque eso lo dijo ya Pablo en Gálatas 2, 15 y 16, que lo leímos. Pablo le dice a Pedro, nosotros siendo judíos somos justificados de la misma manera que los gentiles, por la fe. ¿Sí me entiendes? Aquí Pablo lo que está haciendo entonces es que está exhortando directamente a los gálatas, porque gálatas son gentiles, acerca de la manera en cómo iban a ser bendecidos. Y terminemos entonces con el último texto. Gálatas 3, versículo 9. Gálatas 3, versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que es una conclusión de lo que Pablo venía hablando en la perícopa del 6 al 9. Entonces Pablo llega a una conclusión por el Espíritu Santo. Las promesas fueron a los que son de la fe, y en Abraham, esto es, en la simiente de él, serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces la conclusión es, por tanto, aquellos que son de fe son bendecidos con Abraham, que es el hombre de fe. Entonces, según Pablo, los gentiles han de ser benditos con Abraham, son los que como él, como Abraham, creen en Dios. La bendición que reciben es la bendición que recibió Abraham. ¿Cuál fue? Ser declarados justos por medio de la fe. Entonces la enseñanza clara de Pablo en estos versículos es que los gentiles van a ser objeto de bendición. Los gentiles que van a ser objetos de bendición son como los que Abraham creen en Dios. De modo que la bendición que recibe Abraham esencialmente es la justificación, también la van a recibir los que crean como creen Abraham en Dios por medio de la fe. Recuerde el capítulo 15, Abraham le mostró todo, las estrellas, y le hizo una promesa, y creyó Dios a Abraham y fue justificado por medio de la fe. Entonces mire cómo el apóstol Pablo, para mostrar el error de los judaizantes acerca de tratar de colocar a los hermanos bajo las obras de la ley para tratar de ser justificados, que es un modo imposible para que cualquier hombre sea declarado justo. Pablo contrarresta esto apelando a la experiencia de los gálatas y apelando a la escritura y apelando precisamente a Abraham, a quien los judaizantes tenían como padre, y muestra y hace énfasis: y creyó Abraham, no hizo, creyó Abraham. Entonces con esto le está mostrando a los gálatas y a los judaizantes que la justificación, la declaratoria de justicia, es por medio de la fe. Muy importante, la epístola a los gálatas, la epístola donde nos revela el fundamento para la salvación de los hombres, la fe, basado en la obra del Señor Jesucristo. Una epístola de fundamentos, y muy importante que nosotros la estemos considerando, hermanos. Amén. Dios mediante, entonces, en la próxima reunión estaríamos considerando Gálatas capítulo 3 del versículo 10 al versículo 14, que sería nuestra próxima perícopa. Hermanos, que el Señor pueda utilizar entonces su palabra
para enraizarnos nosotros en lo que el Señor ha mostrado por medio de los apóstoles y los profetas, que está relacionado con la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que está relacionado con la salvación a la cual accedemos por medio del instrumento de la fe, hermanos. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle y pasamos entonces a mutualizar el tema. Amado Padre Celestial, oh Señor, qué profundidades hay en tu palabra, Señor. Qué riquezas y qué profundidades hay, Señor, en la obra que hiciste, obra que revelaste a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Nos maravillamos, Señor amado, de esa profunda y preciosa obra, y que has tenido a bien utilizar hombres para revelárnoslas por el Espíritu Santo. Ahora oramos para que tu Espíritu también sea revelándonos todas estas verdades preciosas en nuestros corazones y las atesoremos, Señor, siempre y mucho más cuando tengamos que presentar defensa de la razón de la fe que hay en nuestro corazón, Señor. Gracias por tu obra preciosa, Señor. Gracias porque todo converge en ella, empieza en ella y termina en ella, Señor. No podemos dejar de ver a tu Hijo Jesucristo en toda esta obra preciosa y extraña, Señor. Santifica tu palabra porque ella es verdad. En el nombre de